mi siguiente invitado es Demetrio Laziregui, editor del diario ensegundos.com.pa. Ha seguido con la publicación de los Varela Leaks y esta semana tocó el caso de Brecht, cómo se manejó desde el poder para tratar de excluir allegados a Juan Carlos Varela como Jaime Lazo, pues Carlos Dubois, que tenía pues ese terror de quedar en medio de todo esto después que recibió $150,000 de la empresa Odebrecht, y cómo Zuleika Moore pues ayuda a Juan Carlos Varela a excluir parte de la declaración de Jaime Lazo y a cambio le consiguen un auxilio económico de $168,000 para la hija, para que estudie en la Universidad de Savannah en Georgia. Todo esto, pues, manejado desde el poder y quedado en evidencia por esa serie de artículos que Demetrio Laziregui nos ha ido ofreciendo. Demetrio, como siempre, buenos días a ti y bienvenido a Next Noticias. Gracias, Fernando, por la invitación y también gracias a los amables televidentes y radioescuchas que siguen tu programa. Como has hecho en la introducción, realmente el tema de los Varela Leaks, como hemos dicho también en el pasado, es inagotable. Después de una pausa de unos días de fiestas patrias y también preparando nuevo material, esta semana volvimos sobre el tema. Realmente en lo que tiene que ver con los Varela Leaks y el caso de Brecht, se ve la mano del expresidente de cómo trata de ocultar la realidad, de cómo manipula la justicia. Tú has adelantado lo de Zuleika Moore, y es evidente que él está al tanto y está operando en el Ministerio Público a través de los fiscales para salvar en este caso a su primo Jaime Lazo. Vemos cómo adelanta lo que va a decir Zuleika Moore al día siguiente, cómo él tiene el manejo completo del escenario que se ha montado para tratar de justificar una situación que realmente, como decimos en la serie, estaba desangrando al gobierno de Varela. Los Varela Leaks revelan que el caso de Brecht es un caso tan, diríamos, Manoseado. grave y causa un efecto tan severo en el gobierno de Varela que su estratega político, su estratega estrella, el estadounidense Chris Ferry, dice al final, eso no lo tenemos todavía en la serie, pero te lo adelanto, que le dice, debido al efecto político del caso Odebrecht, vas a perder las elecciones. El panameñismo no podrá, no tiene forma de ganar las elecciones. Entonces, el efecto político, el efecto mediático, el efecto sobre la figura de Varela es desastroso en todo lo que tiene que ver con el caso de Brecht y también la trama detrás, ¿no? Cómo él trata. ¿Cuál era la línea que se planteaba allí por parte del expresidente en esa dirección? Porque si tenía manipulado todo, controlado todo, ¿qué era lo que él planteaba y que de qué forma él pedía que todo fuera como respuesta o resultado a su favor? Bueno, lo que vemos en los Varela Leaks es que él trata de vender la idea de que fueron donaciones. Ay, Y en esto se suma el diario La Prensa. Él envía a su estratega local, Julio Villalobos, para que converse con la dirección de la prensa y regresa contándole a Varela, lo hemos logrado. La prensa compró la idea de donaciones políticas. Entonces, él trata de justificar que, como otros partidos en otras campañas han recibido donaciones, del mismo modo recibieron esa abultada donación, porque se comprueba que son 10,7 millones de dólares. O sea, por lo menos está detallado ese total y luego lo confirma Andrés Ravelo, que fue el superintendente por 12 años de Odebrecht en Panamá y era la figura clave que manejaba toda la trama de Brasil con Panamá a través de la oficina que ellos tenían en la ciudad de Panamá. bueno, él El, dice que ese el- dinero era para acabar con la dictadura económica de Martinelli. Fueron las palabras que a mí me... sí, Y $10 millones. Y lo dice, no, esto es como la plata que me dio la CIA para derrocar a Noriega en Chiriquí, para la campaña para derrocar a Noriega en Chiriquí. sí, es curioso
cómo Varela se jacta de haber trabajado para la CIA manejando fondos para desestabilizar al gobierno de Noriega. Y lo que tú mencionas, sí, él le dice a la ex procuradora Kenia Porcel que recibió $1 millón para trabajar con la oposición en Chiriquí, pero no da detalles del dinero que usó en Panamá. Él le dice al empresario Roberto Eisman que él recibió dinero de la CIA para trabajar la campaña de oposición a Noriega, pero no dice el total, ¿verdad? De estos fondos. Y luego, efectivamente, como tú bien lo acabas de señalar, hace un paralelo de los dineros que fueron entregados por la CIA para derrocar la dictadura militar de Noriega con el dinero que le da Odebrecht, supuestamente para ganar las elecciones y derrocar la dictadura, dice él, económica del presidente o del expresidente Martinelli. Pero ahí además hay, es decir, es un eufemismo, ¿no? Una Sí. manera de ocultar la realidad, porque también tratan, luego de ver cómo informan al Tribunal Electoral de $1,500,000 recibidos de Odebrecht para comprar juguetes y otros bienes o otros artículos en China para repartir en las campañas políticas. Y él lo dice como lo más natural, que toda campaña se regalan objetos, artículos de diverso tipo. El tema es que es con dinero de una empresa que tiene un expediente de corrupción de gobiernos latinoamericanos y de gobiernos en África que pues, está señalada por malos manejos. O sea, no son fondos celestiales, por decir. Bueno, porque ahí también que me llama la atención es cómo él manipula la justicia. Y él hablaba directamente con Zuleika Moore. Es decir, un presidente dándole órdenes a una fiscal y la fiscal diciendo, tomando nota de lo que debía hacer. Es decir, en Sí, cualquier país del exacto. mundo eso hubiera sido un gran escándalo, una manipulación burda de la justicia. Ya se había visto en la Procuraduría Paralela, pero él mismo, es decir, no usó un intermediario, no usó a Kenia Porcel, él mismo dándole órdenes a Zuleika Moore, que después le dice, oiga, por cierto, que mi hija quiere ir a estudiar a Estados Unidos, $168,000 de regalito. Ahí lo tienes. Pero además, Fernando, hay que destacar en esta trama que hay un comunicado que él trabaja, Varela trabaja el comunicado con su asesor, su estratega internacional, el estadounidense Ferry, un comunicado que envía con un conductor, con un enviado especial, pues, con la misión de entregar en la mano a Kenia A Porcel. Kenia Porcel. ¿Sí? Y luego ese comunicado es filtrado por la misma Procuraduría al Canal 2 de televisión, a TVN Noticias. El comunicado llega a la oficina de Porcel a las 10:30 de la noche y a las 11:40, o sea, una hora después, está al aire en el noticiero de TVN. Entonces, ahí hay una situación crítica porque interviene a través de Varela el Consejo de Seguridad con Rolando López, que investiga qué es lo que ha pasado. O sea, vemos a Varela en acción. O sea, Sí. se filtra una información y Y enseguida qué decía el interviene el Consejo. Le dice, comunicado? ¿Qué decía en ese sentido el comunicado? el comunicado daba la versión que Varela quería imponer en la opinión pública referente a las donaciones, el tema Él donaciones. insistía que Eh, era dinero recibido por el Era partido él panameño. estaba básicamente hablando de la línea que debía Bueno, plantearse. que Exacto, hay que exacto. Ajá, la Pero, remitirse, línea. Demetrio. pero lo que quiero cerrar, disculpa Fernando, lo que quiero cerrar es de nuevo la acción del Consejo de Seguridad actuando en un acto político para favorecer la línea de conducción mediática del expresidente Varela. Es decir, todos los poderes, toda la organización del Estado trabajando en función del interés personal de un O expresidente. sea, como si Eso es. fuera parte de una empresa personal Porque propia. hay algo que también vale la pena notar, Demetrio, y es que Chris Ferry, él le dice a Varela, yo fui cabildero de Odebrecht. Es decir, Exacto, yo entiendo exacto. cómo funciona esa empresa y yo entiendo cuáles son las rendijas que hay por las cuales uno debe meterse para tratar de salvar los muebles, para decirlo de alguna forma. Exacto.
Sí, sí. Chris Ferry, además, esto no lo estamos tocando todavía, pero lo veremos en las próximas semanas, en los que yo denomino los amigos del poder, porque están los amigos del poder y los enemigos del poder. Sí, Chris Ferry usó su cercanía con Varela para, primero, establecer en Panamá el Atlas Bank, el que tuvo un escándalo hace meses y fue cerrado. Él y fue logró que cerrado. en 8 meses se abriera el banco en Panamá, porque él hizo lobby a favor de Atlas Bank. Pero también hizo lobby a favor de Philip Morris, la empresa tabacalera estadounidense, la transnacional tabacalera, para combatir el contrabando de cigarrillos en Panamá. Y él trae a los ejecutivos de Philip Morris a Panamá, se reúnen con Varela, pasan una ley en la Asamblea a favor de la transnacional, en fin. Ferry fue una persona no solamente influyente en las decisiones mediáticas de Varela, sino alguien que aprovechó su cercanía al poder para hacer negocios desde el poder con la complicidad o diríamos el beneplácito de Varela. Porque también está, es decir, cómo echarle ese muerto al partido panameñista y en el tema de Dubá dicen, deja que Popi y Baby Valderrama se encarguen de eso. Y lo peor de todo es que cuando se cambia la directiva, una de las primeras palabras que dice José Blandón como presidente es que ellos nunca recibieron no aparece por ningún lado que hayan recibido donaciones de Odebrecht. Es decir, ese dinero, ¿dónde quedó? Que no hayan pruebas, sí. Sí, y esa es también la angustia de Carlos Dubois, porque él dice, lo que pasa es que los bancos no me están ayudando, no me están dando los informes de las cuentas, porque me imagino que mucho de ese dinero no entró a los bancos. Claro. Dinero que fue lavado de otra manera, además de la campaña política, ¿no? Que se prestaba a usar mucho dinero en efectivo para comprar cosas, pagar gente, movilizar gente, toda la logística, todo lo que había Está se todo maneja súper garantizado. bien, mucho dinero en efectivo, ¿verdad? Sí. Mucho dinero en efectivo. Porque él le dice, le voy a Y regalar la postal de la princesa Leia. Le decía, usted es como la Heidi, Jedi Moore. Es Imagínate. decir, hablando el sí, 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 paralelismo sí. con los personajes de la Guerra de las Galaxias. Es decir, este hombre vivía en un mundo de fantasía donde la Wow. realidad y la ficción eran casi iguales. Y luego a la espalda se burlaba, Se porque burlaba de ella, ¿sí? si lo viste, es una burla que él intercambia con Kenia Porcel en relación con una subalterna de la procuradora en ese momento, lo cual también pues, desdice mucho del personaje, como ya hemos señalado. Mira, yo pienso que los Varela Leaks lo que hacen en el fondo es revelar las múltiples caras de Varela, ¿verdad? Desnuda el rostro del personaje porque como bien alaba a alguien, por la espalda lo ataca y eso queda reflejado en los Varela Leaks. Es que Tú mencionaste lo de... básicamente usted que señala que se revela una de las diversas caras, hay un shock cuando lo escuchamos a usted detallarnos minuciosamente y periodísticamente traducido en escrito lo que realmente ocurrió y lo que se plantea dentro de esos Varela. Todos tienen un shock de la realidad, quién estaba gobernando en su momento Sí, eran en hombres de un múltiples país personalidades. versus lo que realmente estaba ocurriendo. Y realmente hoy por hoy la población espera que este tema sea castigado, que sea traído a la palestra, porque realmente lo que se plantea allí, donde se manejaron tantos millones, donde se habló de que se tenía todos los poderes y donde la justicia estaba enfocada hacia otro lado, un lado personal, empresarial, de verdad que deja mucho que decir. Sí, tú mencionaste, Fernando, lo de Carlos Dubois y su terror a que le quitaran la La visa. visa estadounidense, porque él tenía hijos estudiando en Estados Unidos, quería ir a visitarlos y su preocupación, para que veamos, ¿no? El Sí. lado humano y cómo los personajes que salen o protagonistas de esta serie de los Varela Leaks se preocupan de cosas, de nimiedades, ¿no? Hey. Es decir, están en una situación crítica, con un problema con la justicia. ¿Cómo justificar 10,7 millones de dólares? Es una suma exorbitante. Y están preocupados si me van a quitar la visa, si puedo ir a ver a mi hijo. Es decir, en cosas, Porque diríamos... sabían, Demetrio, que la justicia en Panamá no les iba a tocar un pelo. Claro, que por eso había Exacto, tranquilidad. exacto. Sí, sí, sí. Ujú. El otro punto
que se destaca y que queda en evidencia en los Varela Leaks es eso, ¿no? La impunidad y cómo al final pues no pasa nada. Esta semana tuve un mensaje de uno de los que señalamos en los Varela Leaks diciendo como que yo estaba soñando, que yo estaba inventando. Y cuando le digo, pero si eso está en los Varela Leaks, decía, no hay cómo negar el intercambio, los mensajes. Dice, lo que pasa es que cuando uno está chateando, a veces inventa o se monta en rumores. Realmente aquí no hay invento, aquí no hay No. rumores. Son hechos, hechos, Y hechos. fácilmente comprobables, es decir, solamente hay que Exacto, ver la exacto. actualidad de ese momento y te vas a dar cuenta de que todo lo que está ahí pasó. La secuencia es así. ¿No? Y en algunos casos, cuando la situación es más crítica, yo lo que trato es de dar el día y en algunos casos hasta la hora en que hablaron. Entonces, no hay cómo negarlo. Y si te das cuenta, Fernando, ninguno de los protagonistas de los Varela Leaks ha salido a decir, no, esto no es cierto, que me manipularon o sacaron de contexto esta conversación. No, los hechos están ahí, la conversación sucedió, se dio en su momento, en una hora específica, en un día específico, en un ambiente específico, en un contexto específico. Entonces, no hay cómo refutar el contenido. Lo que viene en estos días, mañana y pasado, es el papel de Poppy Popi Varela Varela. en negociación de la trama Odebrecht. El artífice de la negociación es Poppy Varela. Ya hemos dicho que estaba de vacaciones en Italia durante un mes. Él intercambia mensajes con Ravelo en Brasil, él está en Capri, está en Florencia, está en Nice, está en Venecia, en fin, está en distintos lugares turísticos paradisíacos de Italia, pero desde allí está operando y está negociando con Ravelo. También hemos dicho, y creo que esto salió o va a salir mañana, que en algún momento de la negociación, Poppy Varela le compra un teléfono prepago a su hermano, el expresidente, para que hable con Ravelo y después descarte, ¿no? En fin, en la negociación habló directamente el expresidente y también su hermano, que era pues uno de los operadores políticos más importantes de su gobierno. ¿Y a qué le temía Ravelo, si compraron un celular descartable? ¿A qué le temían? Si tenían el poder, tenían todo controlado. bueno, ahí te da ideas de que a pesar de todo también tenían preocupación de que estuvieran interviniendo los teléfonos o que estuvieran siguiendo el desarrollo de esa negociación. Una negociación que, como dice Poppy Varela, no convenció a Kenia Porcel, quien de alguna manera trató más bien de complicar el proceso. Un proceso que concluye, como sabemos, con una multa a Odebrecht de 220 millones que debía pagar en 10 En años, 10 años, no sí. se ha pagado, tienen todavía una deuda enorme con el gobierno y lo curioso es que la empresa ha cobrado Sí. parte de sus contratos al gobierno, pero el gobierno no le ha descontado de esos pagos la multa que debe pagarle al Estado panameño. Bueno, lo de Popi Varela, es decir, que el hermano del presidente sea el que esté negociando el acuerdo ya tiene pues una falencia ética demasiado grande. Pero, es decir, a la larga, Él no representaba a la justicia panameña, sí, recuerdo para ese comenzar. día cómo fueron Sí. ellos recortando y la pregunta es, no sé si sale a través del tiempo, es decir, ¿cuándo hay ese cortocircuito entre Kenia Porcel y Juan Carlos Varela que ella termina metiéndolo a él en este caso de Brecht? Kenia Porcel siempre, a lo largo de la trama, de lo que se ve en los Varela Leaks, fue una persona muy dedicada y muy entregada a Varela. Sí. En todo el proceso, además la manera como el expresidente la conquista, la halaga, intercambia buenos deseos, piropos, se preocupa por ella, por su salud, por sus vacaciones, paga servicios a favor de ella, en fin. Pero Kenia Porcel comienza desde el poder, porque realmente el exministro de la presidencia
Álvaro Alemán le Sí. dice, pero si Kenia Porcel, solamente Rolando López y tú le pueden hablar a Kenia Porcel. O sea, Kenia tenía un gran poder. Y desde ese poder empezó a armar expedientes. Sí. Expedientes al ministro de Seguridad por tráfico de armas, por corrupción, por Bueno, lo que distintas inventaron en la razones. Procuraduría de Saltarín y después heredó a esta mujer. Exacto. Pero Expedientes ese sobre... poder, aparte de la jerarquía que es estar al frente del Ministerio Público, se la daba el propio presidente. Exacto, ¿no? Y la relación estrecha, ¿no? Permanente, no Había hay, relación personal entre el Sí, sí. presidente, procuradora, muy estrecha, una personal. relación muy estrecha. No hay en los Varela Leaks nadie con el cual el presidente intercambie tanto que con Kenia Porcel. Yo he dicho que de las 9.000 y tantas páginas que hay en todo el documento, por lo menos el 10%. 900 páginas o 1.000 páginas son intercambios de 3 distintos teléfonos entre el expresidente Varela y Kenia Porcel. Pero Kenia entonces empieza a armar expedientes y le hace un expediente a en algún momento su aliado y la persona que la lleva al Consejo de Seguridad, que es Rolando López. Y ella entra en un choque con Rolando López y trata de que Varela lo saque del Consejo de Seguridad. Yo creo que allí es donde ella se pasó la raya porque puso a Varela en una disyuntiva. ¿Quién tenía más peso Sí. dentro del gobierno? O Rolando López o Kenia Porcel. Entonces, ahí la relación, yo no digo que se enfría, pero ella se resiente, quiere renunciar, en algún momento no lo llama por 4 días y cuando él le reclama dice, no te he escrito porque me pongo a llorar. Entonces él trata de convencerla de que no renuncie, de que no se vaya. Eh, ella, él le dice que la quiere ver en la Casa de las Minas, una casa que había inaugurado ella y que el expresidente tenía llave de Tenía esa llave. casa. Pero ella le dice, no, no, allá no, porque si vamos allá me vas a convencer. Entonces, Oh, hay una situación en la que ella se siente de pronto desprotegida, ya no en el mismo nivel de relación. Es más, le dice que ella le preocupa que cuando salga del cargo puede quedar presa. Entonces, Esperemos. los Varela le dice, no, yo siempre te voy a proteger, siempre voy a estar velando por ti, me voy a preocupar de tu futuro. En fin, cosa que no se puede, o sea, él no puede garantizar eso y como sabemos en la historia, los Varela Leaks se dan a la luz pública como un regalo de fiestas patrias el 5 de noviembre del 2019, 19. hace 5 años. Y Kenia Porcel renuncia bajo la presión de los Varela Leaks y todo como diríamos, el resultado también de la Procuraduría Paralela, ella renuncia 2 semanas después de que se destapan los Varela Leaks. Entonces, si hay alguien que puede dar fe del efecto de los Varela Leaks es Kenia Porcel. Pues, bueno, qué resultado. Wow. vamos a ver en qué termina todo esto. Demetrio Laciregui. Vamos a ver con qué. Pues, mañana, recuerden, en segundos.com.pa va a traer la redacción de Poppy como armador Del de caso este de Brecht. acuerdo con Odebrecht. Pues, Y ya la le- próxima semana, para dar un adelanto, vienen los amigos del poder. wow. Vamos a hacer cinco entregas sobre, hemos escogido en los Varela Leaks, y yo te diría que aparecen unos 35 personajes favorecidos desde el poder. Pero vamos a escoger 5 para marcar. Y en la Estaremos siguiente atentos. semana, los enemigos del Oh, poder. Ok, así que También ya vamos a saben. escoger 5. Entonces, 5 de los personajes. Sí. próximo miércoles, Demetrio Laciregui, los amigos del poder aquí en Next Noticias. pendiente. Pendientes con esa serie. Gracias, Fernando, Gracias por a el ti. tiempo Saludos. dado. Sí. Y bueno, nos veremos el próximo El miércoles. próximo miércoles. Saludos. Así Saludos. es.